Necesidad psicológica, competencia. Cuando hablamos de competencia no nos referimos a la disputa que pueden haber entre dos personas, sino a esa necesidad psicológica de sentirse capaz, de sentirse eficiente en la interacción con el ambiente, consigo mismo y con los demás. En ese sentido, esa necesidad de competencia refleja el deseo de ejercer las propias capacidades y habilidades frente a alguna situación que buscan dominar desafíos de manera óptima a partir de las propias habilidades. Eh, Hay que tener en cuenta que sentimos un alto interés o un fuerte interés por alguna tarea, ya sea interna o externa ambiental, cuando ese nivel de dificultad de la tarea es correcto de acuerdo con nuestras capacidades. Cuando lo supera, dejamos de sentir esa necesidad de competencia. Cuando lo disminuye, dejamos de sentir esa necesidad de competencia. Y por consiguiente, progresar en el desarrollo de nuestras propias actividades, dependiendo de esos desafíos que nos presenta el ambiente, posiblemente nos va a aumentar esa necesidad de competencia y nos va a llevar a sentir una sensación de satisfacción. Eh, Eh, digamos que dentro de esta misma necesidad existen unas condiciones ambientales claves que involucran nuestra necesidad de competencia. En este caso son desafío óptimo, una estructura clara y útil y una alta tolerancia al fracaso. Ya vamos a verlo más adelante. Y también hay unas condiciones ambientales claves que satisfacen esa necesidad de competencia, las cuales son realimentación positiva y percepción del progreso. También las vamos a ver. Inicialmente pensemos en ese desafío óptimo y flujo de crecimiento. Entonces, ¿qué es eso de flujo? Aquí en nuestra tabla lo podemos observar. Ya vamos a explicar a qué se refiere esa tabla. Pero entonces, ¿qué es eso de flujo? Entonces, el flujo se refiere a un estado de concentración que implica un enfrascamiento y profundo involucramiento en una actividad. ¿Listo? Digamos que cuando algo nos está gustando, nos sentimos desafiados, nos encontramos en un flujo. Estamos experimentando un flujo. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, dado un desafío óptimo que se ajuste a nuestras necesidades y habilidades, eh, cualquier actividad puede llegar a llevarnos a experimentar esa experiencia de flujo. Pensemos en lo siguiente. Aquí tenemos el eje X y el eje Y. En el eje X tenemos las habilidades y competencias personales y en el eje Y tenemos las oportunidades de desafío o los desafíos que nos presenta el ambiente. Entonces, ¿cuándo? Cuando el desafío es muy bajo y las habilidades son muy bajas, la necesidad de competencia es casi que nula, no aparece, ¿listo? Cuando el desafío es alto y las habilidades son muy bajas, hay una preocupación constante. Pero cuando las habilidades son muy bajas y la ansiedad, y el desafío es muy alto, vienen estados de ansiedad. Pensémoslo también cuando nos toca, no sé, en la vida cotidiana enfrentarnos a una entrevista de trabajo o nuestra primera entrevista de trabajo. Nuestras habilidades, segura, tal vez por primera vez que lo hicimos eran bajas y el desafío era muy alto. Nuestro primer trabajo de alguna forma como profesionales o como trabajadores en algo nuevo. Entonces estábamos experimentando ansiedad en esa situación. Sin embargo, a medida que fuimos obteniendo habilidades, pues fue disminuyendo nuestra sensación de preocupación o de ansiedad y por el contrario empezamos a sentir un flujo. Y veámoslo desde esa lógica también. Cuando nuestras habilidades y competencias personales son ajustadas al desafío, en este caso un desafío, eh, digamos, sea alto o bajo, pero dependiendo para nuestras habilidades, podríamos decir que experimentamos el flujo. Aquí es donde nosotros empezamos a avanzar y empezamos a disfrutar las actividades. ¿Listo? Pensemos en esa misma entrevista de trabajo. Digamos que llevamos 10, 15 años de experiencia, entonces tenemos unas habilidades y unas competencias personales y pues digamos que aun cuando el desafío sea alto, lo podemos enfrentar, entonces no sentimos ansiedad ni preocupación, sino
disfrutamos esa propia entrevista. Pero pensémoslo también desde el otro extremo. Cuando nuestras habilidades son muy altas, cuando nos volvemos expertos en un tema y el desafío es muy bajo, nos aburrimos, ¿listo? Y pensémoslo también en términos de una operación matemática. Si nos ponen solo sumas y restas de un dígito, 2 más 2, 5 más 7, 7 más 8, 4 por 5, 8 menos 3, y nos ponen 100 ejercicios de esos, o inclusive nos ponen 4 o 5, pues nosotros ya tenemos una alta habilidad en esas operaciones, ¿sí? Sin embargo, pues es un desafío muy bajo. Entonces nos vamos a aburrir. Lo mismo nos puede pasar dentro de la universidad. Eh, Cuando hay materias extremadamente fáciles o que comúnmente se dicen de relleno, pues como ya tenemos la habilidad, tienden a ser aburridas porque el desafío es muy bajo. Por el contrario, cuando el desafío es muy alto, de pronto la materia es muy complicada de entender, eh, y no tenemos tantas habilidades o conocimientos en la materia, podemos experimentar preocupación o ansiedad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Lo esperado es que la gente logre este flujo. ¿Listo? Y a la final se encuentre en desafíos muy altos con estrategias muy altas. Y así va a seguir. ¿Listo? Con esa necesidad de competencia. Existe una interdependencia entre el desafío y la realimentación, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Un desafío no es lo mismo que crear la experiencia psicológica de sentirse desafiado. ¿Qué quiere decir esto? Un desafío puede ser la misma entrevista de trabajo, ¿sí? Y ya. Sin embargo, nosotros cómo experimentamos psicológicamente sentirnos desafiados por esa entrevista de trabajo, ya lo veremos. Entonces, al enfrentarse al desafío y al recibir una realimentación inicial de nuestro desempeño, es que después sí podemos experimentar una experiencia psicológica de desafío, de sentirnos desafiados. ¿Listo? Entonces, cuando nos sentimos desafiados, entonces de pronto nos llamaron, sabemos que existe una entrevista, listo, pagan 4 o 5 millones, listo, ahí sigue siendo un desafío. Pero cuando queremos que sea una experiencia psicológica desafiante, después de haber ido a la entrevista, quiere decir que ya hay una retroalimentación, o que la persona nos diga, usted tiene el perfil para este cargo, o por el contrario nos dice, le falta desarrollar ciertas competencias, pero podría mejorarlas dentro de la misma organización, o no le vamos a pagar esto, pero, sin embargo, cabe la posibilidad de que a lo largo del año, cuando obtenga más experiencia, sí le paguemos eh, lo que, lo que inicialmente se había puesto en la vacante, nosotros empezamos a experimentar psicológicamente el sentir desafío, ¿listo? Porque el desafío sí o sí va a existir independientemente estemos nosotros o no, pero solo hasta que recibimos esa realimentación es que vamos a experimentar esa sensación psicológica. ¿Listo? Por otra parte, como les venía diciendo, hay unas condiciones ambientales claves para comprender la necesidad de competencia y son una estructura clara y útil. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando nos definimos estructura clara y útil, tiene que ver con la cantidad y claridad de información acerca de lo que se espera para, para hacer alguna acción. Eh, Pensémoslo en un trabajo también. Por eso existen las capacitaciones, porque cuando tú capacitas a alguien, cuando le dices qué es lo que tiene que hacer, y adicionalmente es clara su función, esa persona va a tener una alta necesidad de competencia, ¿cierto? Porque sabe hacia dónde va, porque es claro lo que se le dice y por eso también cuando uno va a una entrevista de trabajo, es importante leer el perfil del cargo y cuáles son las funciones de cada persona o de ese cargo, porque con eso nosotros sabemos hacia dónde ir. ¿Listo? Y se ha identificado que un ambiente altamente estructurado, claro, conciso, alimenta la necesidad de competencia cuando ofrece metas y guías claras. ¿Listo? Por eso las capacitaciones, recapacitación, eh, y pensémoslo también por eso el crecimiento dentro de la misma estructura organizacional, porque muchas veces uno ve trabajadores desmotivados precisamente porque ya les aburre hacer siempre lo mismo. Entonces dicen, no, es momento de crecer en la empresa, ¿listo? Entonces
se participan en otras convocatorias internas. ¿Listo? Otra variable clave para la necesidad de competencia o para promover la necesidad de competencia es la tolerancia al fracaso o los contextos que toleran al fracaso. Entonces, pensemos lo que contextos sociales, personales, interrelaciones eh, que toleran el fracaso o que miran el fracaso como una oportunidad, eh, tienden a tener mayores personas con una alta necesidad por competencia. Cuando hay ambientes que no toleran el fracaso, estos ambientes son poco creativos y no llevan a que la persona experimente esa necesidad de competencia, o sea, de seguir mejorándose, de sentirse capaz cada día más, ¿listo? Mm, el temor al fracaso puede arruinar la calidad del involucramiento en la necesidad de competencia del desafío óptimo. En ese orden de ideas, pues baja tolerancia al fracaso va a llevar a que nosotros pues nos desinteresemos por ciertas actividades. Mm, también existe la pertinencia en la competencia y digamos que, perdón, persistencia en la competencia. ¿Y esto qué quiere decir? Em, ¿Cómo nosotros nos vamos a mantener en esa competencia? O sea, ¿cuál es el reforzador de mantenernos constantemente? Pues la satisfacción. ¿Y cómo obtenemos esa satisfacción o cómo obtenemos ese valor de refuerzo de la necesidad de competencia? Gracias a la realimentación positiva. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando a ti te dan una retroalimentación, te dicen cómo lo hiciste. En este orden de ideas, la tarea misma es una realimentación. Hacerlo, decir, por el simple hecho de decir sí y llevar a la actividad, es hacerlo, es sentirse capaz de. Entonces, de pronto está la entrevista. ¿Será que voy o no voy? ¿Será que voy o no voy? Con el simple hecho de decir sí, sí voy y estar en esa misma entrevista, ya hay una realimentación positiva. ¿Por qué? Porque tú estás pensando sobre sí mismo, ay, fui capaz de ir o de intentarlo, ¿sí? Asimismo, como donde hay una realimentación positiva, en comparación del desempeño actual contra el desempeño propio o personal del pasado. Y uno va viendo cómo va mejorando. Piénsalo tú que no eres la misma persona de primer semestre a tercero, cuarto, quinto, sexto semestre, ¿sí? No eres la misma persona cuando tienes un año de experiencia que cuando tienes cinco, que cuando tienes siete, que cuando tienes 10 o 20, ¿sí? Pensémoslo también en un idioma. Cuando estamos aprendiendo inglés. Comparamos ese desempeño actual con el del pasado. Uy, yo antes no sabía nada de inglés, ahora ¿por qué lo entiendo? ¿Viste? Es una realimentación positiva. También esa realimentación positiva se da en términos de comparación del desempeño actual con el desempeño de otros. Ahí sí viene una comparación con el otro. Mira, yo también lo estoy haciendo de esta forma, parece que es por ahí. O por el contrario, uy, esta persona lo está haciendo de esta forma. Podría ser que a mí no me esté funcionando porque no lo estoy haciendo así. ¿Sí? Y finalmente, evaluación de otros. Por eso es tan importante la realimentación de nuestros profesores, de nuestros directores, de nuestros jefes, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros entrenadores, de nuestros médicos, porque ahí vamos aprendiendo todo el tiempo y nos vamos realimentación positivamente para la que a la final haya una alta necesidad de competencia. Listo, eso sería todo por hoy.